Dios me les bendiga, hermanos. Para las personas nuevas, hermanos nuevos en Cristo que vienen, mi nombre es Tomás. Allá está mi familia, que le servimos también al Señor. Y igual con el amor que tenemos todos para el Señor. Estamos aquí sirviéndole. Gracias a Dios, que Dios nos da la salud. Estamos sanos, estamos vivos. Eso es lo más importante. Y hay que estar agradecidos. Hay que estar agradecidos con el Señor. No hay que quejarnos de nada, porque créanlo que hay personas que están pasando momentos más difíciles. Amén. Y esas personas sí necesitan de nuestra sabiduría espiritual para darles aliento. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor, por darme la oportunidad una vez más aquí. Gracias al Señor, porque por Él estamos aquí. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar y vamos a empezar con la palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por este día maravilloso que tú creaste para nosotros. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, porque cantamos alabanzas a tu nombre, Señor. No cantamos, Señor, a un Dios que está muerto, Señor. Cantamos a un Dios que está vivo y que escucha, Señor, y que se agrada, Señor, de lo que hacemos, Señor. En esta noche, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Dame fuerza, sabiduría y amor para hacer lo que voy a hacer, para hablar de tu palabra, Señor. Si alguna palabra corrompida sale de mi boca, te pido perdón, Señor. Pero tu palabra ya es bendita, Señor. Y en esta noche te pido, Señor, que me des la oportunidad de hablarle a tu pueblo, Señor. Porque tu pueblo, Señor, necesita de tu palabra, Señor. Todos necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Hemos estado con el estudio de Corintios. Es un libro muy hermoso. Es un libro muchos consejos a la iglesia. Y nos hemos dado cuenta de que cuando empezamos en el principio, nos damos cuenta que llegó una carta. Y ahora como vamos continuando cada capítulo, cada versículo, nos damos cuenta de que en esa iglesia había mucho problema. Entonces me pongo a pensar y digo, ¿qué pasaría si nos mandara una carta a la iglesia Cosecha Final? ¿Qué nos diría Pablo o qué nos diría el Señor? ¿Estaremos bien ante Él? Gloria a Dios, los que estamos bien y los que no, hay que ponernos a cuenta. Porque creer lo que estamos en el mundo y a veces pensamos y decimos cosas que no son, y esas cosas a veces nos alejan del Señor. ¿Verdad? Ahorita estamos allá en el mundo, mucha gente está haciendo, por lo que voy a hablar ahorita, acerca de los sacrificados. Vamos al 8 y tiene un subtítulo que dice, lo sacrificado a los ídolos. Amén. Ahorita allá en el mundo mucha gente, mañana no comen carne, mañana no se come carne. ¿A quién se sacrifica eso? No a Dios. No a Dios. Entonces me quedé pensando en eso y digo, wow, es un tema muy controversial, pero hay que orar por ellos. Venimos mirando en el versículo que pasamos, en el 7, que dice problemas en el matrimonio, ¿verdad? Pero también ahí miramos que ahí en Corintios, no sé si se acuerdan, el pastor nos explicó acerca de algo, que había una iglesia, y en esa iglesia, no era una iglesia, era un templo. Era un templo a una diosa. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa diosa? Afrodita. Estaba mirando esto y dice que en aquellos días mucha gente llegaba ahí, en ese templo, para tener todo tipo de relaciones. Todo tipo de relaciones. Y hoy le estaba platicando a mis compañeros en el trabajo, porque yo cuando tengo la oportunidad siempre les hablo del Evangelio. Le estaba platicando de este tema y me dijo un muchacho, le comentaba a mi esposa, le digo, fíjate que yo les empecé a hablar y todos me ignoraron, todos empezaron a hablar de otra cosa y solamente una persona me preguntó algo. Quiere decir que esa persona le puso interés a lo que yo estaba hablando. Y me dijo, entonces desde antes existe el pecado. Le digo, el pecado existe desde que existe Satanás. Le digo, pero dice entonces, desde entonces existían las orgías y todo eso. Le digo, sí. Dice, es lo mismo que ahora. Le digo, no, porque la Biblia no nos habla de la homosexualidad, de que se casaban hombres con hombres. Dice que había mucha perversidad.
Posiblemente sí, pero no había esos matrimonios como ahora. Porque Cristo nos lo viene a decir más adelante, que serían los tiempos como Sodoma y Gomorra, que se acostaban hombres con hombres. Entonces se casaban hombres con hombres. Entonces me dijo, el pecado ahí está. Le digo, sí, ahí está el pecado. Dice también la palabra que estamos en el mundo, pero más no somos del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El versículo de hoy nos habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Entonces dice que en aquellos tiempos, los invito, vamos a leer del 8 al 3. ¿Están listos? Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ok. Dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice que en aquellos tiempos le sacrificaban, había mil vírgenes. Pero dice que le sacrificaban a muchos ídolos. Los griegos y los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Entonces dice que ellos hacían todas sus orgías. Entonces dice que creían que los espíritus de esos dioses venían a invadirlos. Pero para que ellos tuvieran contentos a esos dioses, les sacrificaban animales. Entonces, y toda la carne, todo lo que ellos sacrificaban a esos dioses, dice que agarraban y lo vendían en los mercados. Lo vendían en los mercados. Entonces, cuando Pablo viene a predicar a Corintios, empiezan a surgir nuevos cristianos. Pero esos nuevos cristianos le llaman los débiles en la fe. Entonces, aunque para aquellas personas sabían que esos alimentos habían sido sacrificados a ídolos, pero ellos ya les daba ¿cómo le podemos llamar? Ellos pensaban que era pecado comer ese tipo de carne. Entonces les daba miedo y duda al comerlo. Entonces viene Pablo y les empieza a explicar en esta carta, les empieza a explicar a ellos de que no era pecado comer este tipo de carne. Ahora, para nosotros los cristianos sabemos que no es pecado comer esa carne, pero sí es pecado por nosotros hacer lo que hacían los sacrificios. Por ejemplo, nosotros ya no vamos a sacrificar nada para un ídolo. E inclusive no vamos a hacer nada porque Dios ya hizo el último de los sacrificios. Nosotros simplemente tenemos que orar por los alimentos, darle gracias a Dios y seguir. No nos tiene que afectar, pero entre los hermanos siempre va a haber alguien que es débil y le va a incomodar lo que estamos haciendo. Y nosotros aquí más adelante, Pablo nos lo va a decir, aunque nosotros sabemos que nada es pecado y que no es malo, pero hay personas que son débiles y que sí les va a incomodar. Y nosotros como cristianos, más adelante lo vamos a leer, nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, este tema lo he titulado, tenemos que tener cuidado con nuestra libertad. En Cristo Jesús somos libres, pero tenemos que tener cuidado con los hermanos débiles. Ok, porque les voy a poner un ejemplo. La otra vez fuimos, no sé si saben, aquí en la Sepúlveda y la Rinaldi hay un panteón y al lado del panteón venden fruta. Amén. Venden fruta. Entonces fuimos con mi esposa y era en tiempo de octubre. Y había una calabaza. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? No la vamos a llevar. Porque yo se me antoja una calabaza con dulce. Para mí no era ningún problema. Porque yo sabía lo que yo sé dónde estoy plantado. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En el nombre de Jesús se me antojó esta calabaza, la vamos a preparar y me la voy a comer. Pero si me llega a mirar a alguien, va a decir, bueno, y este hermano ya lleva la calabaza para Halloween, ¿ah?
Porque a veces somos bien mal pensados y pensamos eso, y no es así. Créanlo que, bueno, en mí no es así, pero hay hermanos que son débiles y que sí les puede afectar. En eso tenemos que tener cuidado. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, estábamos en que los griegos y los romanos eran politeístas y que ellos creen y creen en muchos dioses. Nosotros somos monoteístas, personas que solamente adoramos un Dios. Esos somos nosotros. Dice, hice unos apuntes acá, y dice que Pablo, cuando llegó a Corintios, les empezó a hablar de la libertad, de la libertad que hay en Cristo Jesús. Entonces vemos que aquí dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Se acuerdan cuando eso lo leímos en Hechos? Dice que en Hechos, cuando Pablo andaba predicando, y dice que había muchos que habían llegado unas personas y les andaban diciendo a los nuevos hermanos que tenían que circuncidarse para alcanzar la salvación. Entonces eso era un evangelio que no era el evangelio que Pablo andaba predicando. Entonces se reunieron todos los hermanos, se reunieron todos y empezaron a cuestionar y empezaron a decir, ¿sabe qué? Pero ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar eso. Entonces no les pongamos cargas a esos nuevos cristianos porque no lo van a poder llevar. Ni nosotros ni nuestros padres lo hicieron, nosotros menos. Entonces, ¿qué hablaron? Que no tenían que comer carne de ahogado. ¿Se acuerdan que leímos ese tema? Entonces, desde entonces, algunos cristianos ya seguían a Pablo y ellos ya iban teniendo ese conocimiento. Y dice, en cuanto a lo sacrificado, sabemos que todos tenemos el conocimiento. Y ahora nosotros sabemos que tenemos ese conocimiento. Los que nos sentamos, los que leemos la Biblia, sabemos que nada es malo. Que sí, tenemos que orar por los alimentos, pedirle al Señor que bendiga los alimentos y vamos a comer. Porque hablando del tema cuando empecé, de que mañana no se come carne, digo, bueno, me quedé con esa duda. ¿Y por qué no se come carne? Yo fui católico porque no se come carne. Ahora sí, como dijo Eugenio Derbez, que alguien me explique. Ajá, y pues no hay una explicación que realmente te lleve a eso. Pero la Biblia sí nos habla de que sí podemos comer, nada más que sí tenemos que tener cuidado con los hermanos. Amén. Dice que todos tenemos ese conocimiento. Hay veces en las iglesias hay personas que dicen saberlo todo. Cuando estaba leyendo esto, estaba escuchando una reflexión, porque ya ve que uno se mete a estudiar acá y ver, y estaba viendo una reflexión, y dice que estaban los científicos, ya ve que dice que ellos lo saben todo. Estaban los científicos, y se pusieron de acuerdo, y fueron y le dijeron al Señor, ¿sabes qué? Entre ellos se pusieron de acuerdo, ¿sabes qué? No necesitamos al Señor, sabemos cómo se hizo la vida. Es una reflexión, no está en la Biblia. Sabemos cómo se hizo la vida, sabemos cómo clonar un ser humano, y sabemos cómo existe la evolución. Entonces mandaron un científico, fue con el Señor y le dice, Señor, ya no te necesitamos. Ya sabemos cómo se hizo la vida, ya sabemos cómo se hizo la evolución, entonces no te necesitamos. Y viene el Señor y le dice, ok, ¿qué les parece? Hagamos un hombre. Y dijo el científico, hagámoslo, Señor. Dice, pero lo vamos a hacer en los tiempos cuando yo hice a Adán. Vamos, dijo uno de los científicos, hagámoslo. Entonces dice que llegaron y le dijo, está bien. Le dijo Dios al científico, empieza tú primero. Como lo sabían todo, empieza tú primero. Entonces dice que viene el científico y mete la mano y agarra un puño de tierra. Y le dice Dios, no, haz tu propia tierra. A ver, si sabes todo, haz tu propia tierra. Y le dijo, no, pero ¿cómo? No, pues si tú lo sabes, haz tu propia tierra. Dijo, bueno, te voy a enseñar cómo es la evolución del mono al hombre. Le dijo, ok, haz tu mono también, porque no te voy a prestar el mío. Entonces, hay veces decimos que lo sabemos todo, pero en realidad, cuando nos metemos a leer esto, no. Esto tiene muchísima información. Cada versículo de la Biblia nos lleva
casi a la mitad de la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Ok, sigamos con la palabra. Como les digo, cuando los primeros cristianos gentiles se convierten a Cristo, ellos estaban débiles, todavía no tenían el conocimiento. ¿Por qué? Porque pues en aquellos tiempos solamente se escuchaba. Mucha gente puede decir, bueno, ¿y por qué no leían la palabra de Dios? ¿Se acuerdan que todavía existían antes nada más los pergaminos? Y los pergaminos solamente los podían estudiar personas que estaban en las sinagogas. O sea, tenían que ser oidores. Ahora nosotros tenemos el privilegio de que tenemos una Biblia y podemos meternos más a fondo. Entonces, en aquellos tiempos todavía no había ese conocimiento. Inclusive había mucha gente esclavos. Estaba yo mirando acerca de la esclavitud. Dice que había más esclavos que patrones. Había más esclavos que patrones. Entonces, toda esa gente, todas esas personas, pues no conocían tanto el conocimiento como lo tenían los eruditos. Entonces, tenían que escuchar nada más y aprender, pero no se podían meter más a fondo, ¿va? Entonces, cuando Pablo llega, les empieza a abrir la mente espiritual por medio de Cristo Jesús. Hay un versículo. Hay un versículo, está en Romanos 4:13. Creo que por aquí lo tengo, déjenme ver. Porque hace rato mi hermano pastor dijo que cuando venimos aquí nosotros se nos olvida todo. Y es cierto, estudiamos y ya cuando estamos aquí en el púlpito ya no nos acordamos de lo que habíamos estudiado. Ya decimos algo, pero tratamos de decir lo que está en la Biblia, de no salirnos de la Biblia porque ya no lo encuentro. Sí, tengo mis apuntes. Vamos a leer Romanos. ¿Alguien me puede leer Romanos 4:13? Porque no por la ley fue dada a Abraham. Romanos, 14:13, perdón. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner en tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Ok. Como le digo, cuando los primeros cristianos gentiles se convierten a Cristo, ellos eran débiles. Pero lamentablemente hay veces, cuando uno recién se convierte a Cristo y se empieza a alejar de todas esas cosas, siempre va a haber gente que te va a señalar. Oh, mira, tú antes eras esto y antes eras lo otro y ahora has cambiado. O sea, tratamos de hacer un cambio, ¿verdad? Pero pues solamente Cristo es el que nos va a ayudar a hacer el cambio. Como les digo, entonces cuando los primeros cristianos empiezan a convertirse a Cristo, dice que se empiezan a dar cuenta de lo que era sacrificado y para ellos les molestaba en su espiritualidad. Entonces Pablo les dice, no, eso no es malo. Y también nos damos cuenta que cuando Pablo le recomienda a Timoteo, cuando empieza Timoteo, que lo mandan en su iglesia, él le recomienda y le dice, está en Timoteo, le dice, mira, le dice, está en 1 Timoteo 1, del 3 al 4, le dice, como te rogué que te quedas en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por medio de fe. Así te encargo. Cuando Pablo le encarga a Timoteo, le dice, les encarga que no crean en fábulas, porque todo eso que estaba pasando ahí eran fábulas, eran doctrinas que no edificaban. Entonces le encarga a él que tengan más fe y amor hacia Dios. Amén. En el versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo les encarga que tengan más amor para así poder servir a Dios con libertad. Pablo les encarga que tengan más amor para así poderle servir a Dios con libertad. En 1 de Corintios 13, del 1 al 2 le dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El 2 dice, y si así tuviera, y si tuviese profecía. Ajá, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo lo que les está encargando aquí, que tengan más amor al Señor. Que no se preocupen por lo que está pasando, que no pasa nada. Pero más adelante vamos a leer a donde a nosotros como maduros sí nos encarga eso. Dice, vamos a leer el versículo 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo a los creyentes bien enseñados, que sabían que los ídolos eran como nada, así que la comida ofrecida a los ídolos no era profana. O sea, Pablo está diciendo, la comida que van a comer o que van a comprar en los mercados no es profana. O sea, es bueno que la coman, nada más para ellos, como les digo, era pecado. En el versículo 5 dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sabemos que algunos eran falsificaciones totales, pero otros eran manifestaciones reales de demonios, porque sí, no sé si les ha pasado, hay mucha gente que cree en los fantasmas. Entonces dice, vamos a leer otra vez el 5, dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Dice, algunos eran falsificaciones tales, pero otros eran manifestaciones reales de demonios. Sin embargo, ninguno de ellos era un Dios verdadero. En el Salmo 115, del 4 a 7, Salmo 115, del 4 a 7 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. ¿Se acuerda? El hermano Carlos le tocó dar ese estudio de la diosa Diana. ¿Se acuerda que dice que había un artífice que hacía estampitas de una diosa y que Pablo llegó a decirles que no era... Si no estoy mal. Bueno, aquí está ese está en Hebreos 19:26. A ver si lo tengo aquí. Está en Hechos 19:26, dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasiones, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. O sea, Pablo les empieza a decir, no, estos no son dioses. ¿Se acuerda que fue un revuelo? El hermano Carlos dio ese estudio y fue un revuelo. De hecho, él no quiso predicar ahí. Se fue. ¿Por qué? Porque había una... De hecho, en la Biblia, en el subtítulo dice que hubo el alboroto. Entonces, Pablo ya les andaba predicando acerca de que no eran dioses. Pero ellos se molestaron porque perdían mucho dinero. Inclusive dice que perdían mucho dinero. Entonces aquí dice, aunque hay algunos que se llaman dioses con D chiquita, ¿verdad? Dice, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces aquí el Salmo 115 nos dice que los dioses de ellos son plata y oro, obra de manos, ¿verdad? ¿Cómo nació nuestro Dios? Por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces sabemos que eso, pues, nada son. Dice la palabra que nada son. Estamos vamos al 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Me encantó este versículo. ¿Lo volvemos a leer? Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Amén. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice, un Dios el Padre, un Dios y Padre y Señor Jesucristo. Amén, dice. Una afirmación poderosa y clara de la igualdad, que solamente existe un Dios. En Efesios 4, del 4 al 6, a ver si lo tengo, 4 dice, un cuerpo. En Efesios 4 al 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisten también llamados, una misma esperanza de vuestras vocaciones. Efesios 4, perdón, creo que estoy mal aquí. Efesios 4, del 4 al 6, ¿alguien me lo puede leer? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Un Dios. Nosotros solamente tenemos un Dios, del cual proceden todas las cosas, y nosotros de Él. Estaba mirando un versículo, pero creo que es el 6, ¿no es el 6? Me encantó lo que hizo el hermano Iván, ¿verdad? Ese versículo, y lo estaba mirando y dije, wow, porque yo estaba buscando una imagen en Google de lo sacrificado a los ídolos. Pero Google me mandaba a personas que tenían un niño ahí, que le estaban echando agua, y puras imágenes de esas, de lo sacrificado a los ídolos. Dije, no, eso no concuerda con lo que yo, pero
Gloria a Dios por el hermano Iván que me puso esa imagen ahí. Estamos en el 6, ¿verdad? Terminamos el 6, vamos al 7, dice. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Algunos convertidos recientes todavía su conciencia los acusaba de su debilidad, de su pecado, y no les permitía esa libertad espiritual, no les permitía ser libres todavía. Todavía había algo que los acongojaba, que los tenía ahí. Hay un versículo que está en Romanos 14:20, creo que ese sí lo tengo. Romanos 14:20 dice: no destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Entonces, este versículo, todos estos versículos, cuando los estaba leyendo, como le digo, traté de empaparme. Cuando llegué aquí se me olvidó. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice que no destruyamos las obras de Dios, porque todas las cosas, la verdad, son buenas. Y es cierto, todas las cosas, la verdad, son buenas. Amén. Vamos a leer el 8. Este versículo es hermoso. Tenemos que poner atención en estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque aquí sí Dios nos confronta más a nosotros como a los cristianos maduros que somos. Amén. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice, la idea es acercarnos a Dios Dice, la idea es acercarnos a Dios. Toda la comida es buena en sentido espiritual. Y en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Vamos a leer del 9 al 11. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahorita lo vamos a leer. ¿Alguien tiene la Biblia Dios habla hoy? Creo que me pasé un... Aquí sí hice unos apuntes. Dice, en lo que yo leo esto, ¿alguien me puede buscar Mateo 18:14? Dios habla hoy. En Dios habla hoy. Leame el versículo 10 y el 11. 28:14. No, 18. Yo lo, a ver, hermano, yo lo tengo.
así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Ok. Mire lo que dice Dios habla hoy. Dice, porque si tú, porque si tú que sabes estas cosas, tientas a comer en un lugar dedicado a ídolos, y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a ídolos. Y el 11 dice, y si así tú por tu conocimiento, y dice, y así tú por tu conocimiento haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. El 10 es el que quería leer. Dice, porque si tú que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a ídolos, y algún hermano débil te ve, te puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a ídolos. Estaba yo mirando esto, porque aquí no le entendía yo esta palabra que dice, porque si en la Biblia que tenemos nosotros, que es la Reina Valera 1960, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada. Entonces dije, bueno, ¿qué quiere decir la palabra estimulada? En la Biblia nos habla, hay muchos versículos que nos hablan de estos versículos, de este tema, de esta palabra, porque dice que es como animar. Entonces, pero aquí dice que si nos mira un débil comiendo en un lugar de ídolos, él también se puede animar y puede comer de esa comida y se pueda perder. Entonces, aquí sí tenemos una responsabilidad grande nosotros como cristianos. Hermano, también puede ser como cuando a mí un día unos vecinos me llevaron una comida que ellos sabían que me gustaba mucho, y otra hermana de la iglesia me dijo, hermana, ¿le llevaron corundas? Y le digo, sí, estaban bien buenas. Me dice, ay hermana, ellas festejan un cumpleaños de un santo del pueblo, y le habían hecho esa comida al santo, y a mí me la llevaron y yo me la comí, pero yo no sabía que era que había sido sacrificada. Ay hermana, yo no sabía que, yo qué voy a saber del pueblo de ellas, yo ni sé nada, ¿verdad? Bueno, aquí usted no... Y le dije yo, pues yo no sabía. No, como le digo, cuando no sabemos, inclusive hay un versículo, en realidad no sé dónde está, pero dice que si vas a comer algo, que no preguntes. Hay un versículo en la Biblia que dice que si vas a comer algo, que no preguntes, come. ¿Por qué? Porque mire, nosotros, como le digo, nosotros tenemos esa seguridad que la comida no es malo. Vamos a leer otra vez lo que dice Romanos 14:20, dice, no destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Ahora, si ese hermano que le trajo la comida, él sabía, dijo, ok, le vamos a hacer algo a ver si se la come. Y si él ya lo viene haciendo con la intención de hacerla caer, entonces todo esto cae sobre él. ¿Por qué? Porque nosotros, gloria a Dios, me traen algo, vamos a comer, en el nombre de la bendigo y Señor, bendícela y multiplícala y vamos a comer. Entonces, no sabemos, pero ahora si ya sabemos, sí hay que tener cuidado. Sí, hermana, yo también una vez me pasó. Contéstale su pregunta. ¿Que si es malo? No, ella... Ya lo explicaste, nada más síguele contestando lo que le estaba... No, a lo que les iba a platicar, que una vez en el trabajo donde yo estaba, había una muchacha y me trajo unos tamales. Y me dijo, oye Tomás, te traje unos tamales. Ok. Y me dio los tamales y me los comí. Y ya luego me dijo, es que fíjese que fuimos a hacer algo para un santito y sobraron y me los traje. Pero yo ya me los había comido.
ese fue el que estaban velando. Ay, Dios mío. Pastor. ¿Me das oportunidad? Ok. Hermana, no estuvo mal lo que usted hizo. No sabía, no hay ningún problema. Si no sabe. El problema es cuando sabemos y la persona, sabemos que fue dedicado a un ídolo. Entonces ahí sí hay un problema porque va a dañar a la persona que no sabe. Amén. No estuvo, ni tú, ni en lo tuyo tampoco estuvo mal porque no sabías. Te voy a leer el versículo que dijiste ese está en 1 de Corintios 10:27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si ellos te dicen, vete porque estamos dedicando esto a un ídolo, a un Dios, entonces debes de decirle, ¿sabes qué? No, yo no lo hago porque la palabra a mí no me permite hacer Dice eso. mejor no preguntar, dice. No lo preguntar, o sea, no vas a preguntar. Pero si ellos te dicen, es que esto fue dedicado para esto, entonces ahí sí es. traje estos tamalitos para San Fulano de Tal. Ahí ¿Sabes qué? O los agarras o los tiras a la basura. No, nomás es pero sirve para que nosotros les prediquemos a la persona. Cuando ellos te dicen, es que esto es dedicado a esto, entonces sí puedes decirle lo que es la palabra, nada que sea dedicado a otro, a ídolos o a otros dioses, lo puedo comer. Amén. Eso es para que ellos aprendan que solo hay un Dios, que no hay más ídolos, solamente un Amén, Dios. gloria a Dios. Y que no le damos honor a ningún ídolo ni a ningún otro Dios, sino que sea Dios. Hermano, ¿me vuelve a leer el versículo? Primera de Corintios 10:27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comer todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. Ahora, como estamos mirando, si cuando somos nuevos nuestra conciencia es débil. Entonces, vamos a flaquear, como decimos nosotros. Como le estoy hablando de hace 5 años. Yo tengo 7 años en el Evangelio. Como 7 años. Yo era nuevo. Entonces todavía para mí todo era pecado. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, para nosotros todo es pecado. Que no hagas esto, que no hagas lo otro. Pero conforme vamos leyendo la palabra, nos vamos teniendo esa libertad espiritual y nos damos cuenta de que no todo es pecado. Ahora, dice la palabra que hay cosas buenas que parecen malas. Entonces tenemos que saber discernir esas cosas. Porque hay veces sin pensar, como le digo, hay veces sin pensar, hacemos cosas o pensamos cosas que en verdad sí son malas. Y las pensamos y las hacemos. Entonces, nuestra conciencia tiene que estar firme. Como le digo, ahorita yo sé en dónde estoy parado. Y yo siempre le digo, Señor, gracias porque hasta este momento me has hecho fuerte. Entonces, mi hermana, usted no sabía, no hay ningún problema. Pero ya cuando sabemos, como dijo el pastor, sí, hay que tener cuidado con eso. Entonces, aquí estos versículos sí nos están hablando a nosotros. Más adelante vamos a leer un poquito acerca de eso, porque sí, nosotros con nuestra libertad sí podemos dañar a las personas. Dígame, hermana. Sí, como dice, ya sabiendo lo bueno y hacer lo malo, tenemos mayor condenación. Entonces, mi cuñada no es cristiana y siempre ella celebra Halloween. Y yo a veces me llama y me dice, Sara, voy a celebrar, ¿qué va a celebrar? ¿Su cumpleaños o Halloween? Entonces me dice, mi cumpleaños, ok, ahí llego. Pero sí, y después ha celebrado Halloween y me dice, me llama siempre y me dice, Sara, voy a celebrar Halloween. Y yo le digo, gracias, pero eso no celebro yo. Está bien. Sí, amén. No, amén. Estaba yo mirando un pastor que se llama Andrés Núñez, parece. Tiene muchas predicaciones. Y él otra vez tocó el tema que dice que su sobrina se casó con otra persona. Y entonces lo invitaron a él. Y él agarró y le mandó una carta y le dijo, mira, te amo en el nombre de Jesús, pero no voy a ir a tu fiesta. ¿Por qué? Porque mis creencias no avalan lo que tú estás haciendo. Perdóname en el nombre de Jesús, que te vaya bien. Entonces, hay veces con amor decir, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, pero porque cuando ya sabemos,
Cuando ya sabemos que estás dedicado a eso, con amor de, sabes que mira, yo no voy, discúlpame, pero mi creencia no avala lo que tú estás haciendo. Con amor decirlo. Porque sí, nosotros, y también aquí es donde dice que tenemos que tener cuidado de lo que vamos a hacer o a decir, porque con nuestras palabras podemos dañar al hermano. Y si ese hermano está para que Cristo lo llame y nosotros por nuestro egoísmo, porque supuestamente tenemos ese conocimiento. Hay cristianos que sí son duros, que sí son un poquito duros y sí se le van duro y a la yugular a cristianos jóvenes. Amén, hermana. Sí, hermano, cuando no sé qué año, de 2 años, fui a El Salvador y le iban a hacer la comunión a una de mis sobrinas, la hija de mi sobrina. Y como yo les dije que yo no podía ir porque yo, ¿verdad? Ya no acepté todo, pues sí, lo de Dios ya no aceptamos eso. Entonces todos se pusieron como molestos conmigo, toda la familia, porque yo no pude asistir a la comunión de la niña. Bueno, hermana, ese tema es bueno. Nosotros nos hemos metido en muchos problemas por eso. Pero ahora la gente se va dando cuenta de que nosotros fuimos apartados para el Señor. Amén, hermano. Y sí, ahí está mi esposa, ¿no? Nosotros nos han dicho de todo, pero sabemos que vamos a tener nuestra recompensa. En el versículo que leyó, ¿ya no hay más preguntas? Sí, solo con respecto a Halloween, ya nosotros nos damos cuenta de que está del diablo. Y también ya en las tiendas, ahí lo especifican que ahí, por ejemplo, la tienda del 99, tiendas así, ahí dice de Halloween y lo ponen ahí. Entonces para evitar, es mejor, la gente que le gusta los dulces, evitar un mes antes no consumir dulces. Y a los niños también se les dice otra cosa, no se van a morir si uno no les compra, pero les puede dar galletas, otras cosas que no tengan nada que ver con Halloween. Entonces cuidarse uno de eso, porque el enemigo bien astuto, a veces va uno a algún lugar, a algún banco, a algún lugar, y le dan dulces a uno, pero ellos lo hacen por cortesía, pero son cosas del Halloween. Son cosas. Ahí cuando uno tiene que usar sabiduría. Son cosas del. Son cosas del diablo. No, pues nosotros, nuestros hijos, los que ya somos los que somos papás, todos somos papás acá, y sabemos que nuestros hijos batallan con eso, ¿verdad? Y nosotros siempre en la escuela, no vayas a comer de esos dulces, porque esos dulces están dedicados. Y luego llegan los niños, llegan y derechito a la basura. Y le digo, ¿sabes qué? Pues no los agarres. Y me dan lástima mis hijos, porque ellos como quiera quieren un dulcecito, ¿verdad? Pero más lástima daba yo, porque yo no probaba dulce allá en México, hermana. Yo no sabía que era eso. Amén. Entonces, continuamos con la palabra. Amén. Dice en Mateo 18:24, dice que así no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de sus pequeños. Dice el 12, vamos a leer el 12, dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es una advertencia fuerte. El 12 dice, una advertencia fuerte en el sentido de que hacer tropezar un hermano o una hermana, más bien es un agravio contra el Señor. ¿Alguien me puede leer Mateo 18, del 6 al 10? Ya vamos a terminar. Mateo 18 del 6 al 10. Amén. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se colocase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, como le digo, es una advertencia fuerte. Hay que tener cuidado. El 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hay un versículo, eso lo tengo aquí apuntado. Si me quieren acompañar, está en Romanos 14. Está en Romanos 14 y 15, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto nos lo enseñó Romanos y nos lo vuelve a enseñar otra vez aquí en Corintios. Hay un versículo que ya con ese termino. Ese está en 1 Corintios 10, del 19 al 20, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo? Lo que se sacrifica a los ídolos, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces sabemos que ellos hacen sus cosas allá, pero que no nos contaminan a nosotros. Pero nosotros como cristianos hay que estar firmes y tener cuidado con lo que hacemos. Entonces lo que aprendimos hoy, hermanos, es si hay que tener un poco de cuidado con lo que hacemos. Porque allá atrás dice Jesús que nosotros somos luz. Dice que somos luz. Entonces al ser luz, nosotros reflejamos siempre entre medio de la gente. Y la gente siempre te va a estar mirando por el hecho de ser cristiano. Entonces sí hay que tener cuidado, porque ya vimos lo que dice la palabra. Amén, hermanos. Amén. Le pasamos el tiempo a nuestro pastor. Gracias, hermano Tomás, gracias. Bueno, la Biblia siempre nos va a enseñar.